Eduardo, ok, déjame compartir la pantalla completa, Eduardo, y para que puedas iniciar. Adelante, ¿ya se veía la pantalla completa? No te escuchas, Eduardo. Está dividida la pantalla. Sí, pero es que no se escuchaba. No te escuchamos todavía. No te oímos todavía, Eduardo. ¿Me escuchan? Ahí ya te escuchamos, Eduardo. Ok, perfecto. Me disculpo. Gracias. ¿Me podría la pantalla completa, por favor, doctor? Okay. Buenas tardes a todos, soy el QEP Eduardo Rodríguez Reynosa y el día de hoy les expondré sobre mi proyecto de tesis, el cual se titula Efecto de la hormona PPGPP en la expresión de factores de violencia Escherichia coli enterotoxigénica. La directora interna de la máster en ciencias, Tania Siqueiros Sendón, y el director externo, es el doctor Miguel Ángel de la Cruz Villegas, los asesores internos, el doctor Quintín Rascón Cruz y el doctor Eduardo Espinosa Sánchez, y el asesor externo es el doctor Miguel Ángel Ares Jiménez. Este trabajo se está realizando en colaboración entre el Laboratorio de Biotecnología 1 de esta facultad y la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Escherichia coli enterotoxigénica. Sí, la siguiente. Si quiere, píquelo otra vez, doctor, por favor. Otro. Y... Ok, Escherichia coli enterotoxigénica, nombrada ETEC por sus siglas en inglés, es una de las causas más importantes de diarrea bacteriana en los países en vías de desarrollo con una sanidad deficiente. Como se puede observar en el mapa, las áreas con mayor riesgo para contraer la diarrea del viajero, enfermedad causada por esta bacteria, se encuentran en los países de África, Asia, Latinoamérica y México. ETEC ocasionó 42.000 muertes en niños menores de 5 años alrededor del mundo, y en África y Asia del Sur 89.000 muertes para personas mayores de 5 años, todo esto en el año del 2013. ETEC es la principal causa de diarrea del viajero en personas que viajan a África, Asia y América Latina, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2017, aproximadamente el 9% de las muertes por diarrea es causada por ETEC. ETEC posee diferentes factores de virulencia, destacando las fímbrias, que también son conocidas como factores de colonización, las cuales se encargan de la adhesión de la bacteria a las células del intestino delgado. Además, ETEC produce dos enterotoxinas, la toxina termolábil y la toxina termostable. Estas toxinas conducen a la secreción de líquidos y electrolitos, ocasionando una diarrea acuosa que conlleva a una deshidratación grave. La siguiente, por favor. Otros dos clics, por favor. Los nucleótidos guanosina pentafosfato y guanosina tetrafosfato se denominan alarmonas, conocidos colectivamente como PPGPP. Las alarmonas se conocen como metabolitos reguladores de la respuesta estricta. La respuesta estricta se caracteriza por la detención del crecimiento y la modulación de la expresión génica durante el estrés. Esto ayuda a la bacteria a conservar energía y permite supervivencia en condiciones adversas. Las alarmonas tienen una gran influencia en la fisiología bacteriana, ya que se encargan de regular muchos procesos celulares críticos para la bacteria, como la replicación, transcripción, traducción y su metabolismo. Siguiente, por favor. Otro. Ahí. Se ha demostrado que las alarmonas regulan la expresión de factores de virulencia en otras bacterias, como en E. coli enterohemorrágica y E. coli enteroagregativa,
según lo reportado por De la Brooks y colaboradores, y también en el 2018 por el grupo de trabajo de Hutene. Los genes RELA y SPOT-T son los encargados de codificar para las sintetasas que producirán las hormonas. En la imagen se puede observar los dominios sintetasas RELA y SPOT-T de E. coli. Los más importantes están situados en la región catalítica en su extremo N-terminal. En color verde se encuentra el dominio hidrolasa encargado de romper a la hormona y en color amarillo el dominio sintetasa encargado de producir a la hormona. Como se puede observar, la enzima RELA tiene una actividad hidrolasa menor, casi nula, que es SPOT-T, mientras que su actividad sintetasa es mayor que esta última. Siguiente, por favor. La hipótesis de este proyecto es la siguiente. Si la hormona PPGPP induce la expresión de factores de violencia Escherichia coli enterotoxigénica, entonces al realizar una mutante RELA, se producirá una disminución de la expresión genética de dichos factores. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, primero, se generó la mutante en el gen RELA en dos cepas de ETEC, la E9034A y la H10407. Esto debido a que las dos cepas producen las toxinas termolábil y termoestable. La cepa E9034A posee los factores de colonización CS3 y LONGUS, mientras que la cepa H10407 posee el factor de colonización CFA1, todos ellos importantes para la violencia de ETEC. Las mutantes se generaron utilizando el sistema de recombinación homóloga lambda-ret, el cual consiste en sustituir el gen blanco por un gen de resistencia a algún antibiótico. En este caso, ambas mutantes en el gen RELA se sustituyeron por un gen de resistencia a la canamicina. El resultado se muestra en la imagen que corresponde a un gel de agarose al 1%, en donde se analizaron los productos de PCR al utilizar como molde DNA de las cepas silvestres y mutantes y primers que se unieron 50 pares de bases río arriba y 50 pares de bases río abajo del gen RELA. En el primer carril se observa el corrimiento electroforético del marcador de peso molecular 1Kb plus dimitrogen. En el segundo carril se observa el amplicón de 2.235 pares de bases correspondientes al gen RELA en la cepa silvestre de ETEC en 9034A. En el tercer carril se observa el amplicón de 2.235 pares de bases correspondientes al gen RELA en la cepa silvestre ETEC H10407. En el cuarto carril se observa el amplicón de 1.500 pares de bases correspondientes al gen de resistencia a la canamicina que sustituyó al gen RELA en la cepa mutante ETEC en 9034A. Y finalmente, en el quinto carril, se observa el amplicón de 1.500 pares de bases correspondientes al gen de resistencia a la canamicina que sustituyó al gen RELA en la cepa mutante de ETEC H10407. La siguiente, por favor. Otra, por favor. Otra, por favor. Okay. Posteriormente, se realizaron cultivos de las cepas silvestres y mutantes en medio LV a 37 grados centígrados en agitación constante hasta que se alcanzó la fase estacionaria de crecimiento. Los cultivos se centrifugaron, se eliminó el sobrenadante y las pastillas celulares se utilizaron para la extracción de RNA total con fenolácea. El RNA obtenido se purificó con DNasa y se determinó la integridad mediante electroforesis en un gel de agarose al 1.5% en condiciones naturalizantes. Como se puede observar en la imagen, en los dos eventos que se han analizado hasta el momento, se obtuvieron RNAs con una integridad óptima, al observarse con nitidez las bandas correspondientes al RNA ribosomal 23S y al RNA ribosomal 16S. Esto permitió concluir que los RNA mensajeros también se encontraban íntegros, y de esta manera continuar con los experimentos. La siguiente, por favor. Otra, por favor. Posteriormente se obtuvieron los DNA complementarios y también se elaboraron las curvas estándar para los posteriores experimentos de PCR en tiempo real. Para esto último, a partir de RNA genómico de ambas cepas silvestres se realizaron los cálculos para obtener 1 por 10 a la 8 copias. A partir de dicho stock se realizaron diluciones decimales seriadas para obtener 1 por 10 a la 7, 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 5 y 1 por 10 a la 4 copias de DNA genómico. Las 4 diluciones se utilizaron para reacciones de PCR en tiempo real utilizando el equipo LightCycler 480 de Roche y el fluorocromo CyberGreen 1 para la emisión de la fluorescencia. El software del equipo graficó las curvas de amplificación de acuerdo a la intensidad de fluorescencia y el número de ciclo en el cual se detectó la emisión de la misma. Este valor se le conoce como CT. Enseguida se obtuvieron las curvas estándar mediante el software del equipo utilizando la fórmula de la recta. Las curvas estándar sirvieron para posteriormente interpolar en ellas los valores de CT y determinar así el número de copias por microgramo de RNA total. Siguiente, por favor. Otra, por favor.
Y hasta ahí. En esta diapositiva se presentan primeramente en el lado superior izquierdo las curvas de amplificación del gen LTA de la cepa H10-407, el cual codifica para la subunidad A de la toxina termolábil. Se observan de color azul las curvas correspondientes a 1 por 10 a las 7 copias, de color rojo las curvas correspondientes a 1 por 10 a las 6 copias, de color verde las curvas correspondientes a 1 por 10 a las 5 copias, y en color morado las curvas correspondientes a 1 por 10 a las 4 copias. Del lado superior derecho son las curvas de naturalización correspondientes al gen LTA de la cepa H10-407. Aquí se observa un solo pico de naturalización, lo cual indica que únicamente se obtuvo un producto de amplificación, que era lo esperado. Y abajo, en la imagen de abajo, es nuestra curva estándar, que se obtuvo del gen LTA de la cepa H10-407 y se generó a partir de las curvas de amplificación. Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.93, una eficiencia de 1.85 y un error de 0.01, por lo que es óptima para interpolar en ella los valores de CT y determinar el número de copias y, por lo tanto, la expresión del gen LTA en las cepas silvestres y mutantes de TEC H10-407. La siguiente, por favor. Otro, y hasta ahí. En esta diapositiva se presentan las curvas de amplificación, las curvas de naturalización y la curva estándar del gen STA3 en la cepa H10-407, el cual codifica para la toxina termoestable. La curva estándar presenta un coeficiente de correlación de 0.98, una eficiencia de 1.98 y un error de 0.04, lo cual indicó que es óptima para interpolar en ella los valores de CT y determinar el número de copias y, por lo tanto, la expresión del gen STA3 en la cepa silvestre mutante de TEC H10-407. Siguiente, por favor. Y otro. Okay. En esta diapositiva se presentan también las curvas de amplificación, las de naturalización y la curva estándar del gen LTA, pero ahora de la cepa 9034A. La curva estándar presenta un coeficiente de correlación de 0.99, una eficiencia de 1.98 y un error de 0.05, lo cual indicó que es óptima para interpolar en ella los valores de CT y determinar el número de copias. Por lo tanto, la expresión del gen LTA en las cepas silvestre y mutante de TEC en 9034A. Siguiente, por favor. Y otro. Bueno, y en esta diapositiva se presentan las curvas de amplificación, las curvas de naturalización y la curva estándar del gen STA3 de la cepa 9034A. La curva estándar presenta un coeficiente de correlación de 0.97, una eficiencia de 1.94 y un error de 0.01, lo cual indicó que es óptima para interpolar en ella los valores de CT y determinar el número de copias y, por lo tanto, la expresión del gen STA3 en la cepa silvestre y mutante de TEC en 9034A. Siguiente, por favor. Estos son los y otro. Hasta ahí. Estos son los resultados de expresión genética de las toxinas termolábil y termoestable en ambas cepas de TEC. En la gráfica de la izquierda se presentan los resultados de la expresión de los genes LTA y STA3 en la cepa de TEC H10-407. Ambos genes se expresaron de manera muy similar en la cepa silvestre, que sería la morada. La expresión del gen LTA disminuyó 5 logaritmos en la cepa mutante RELA con respecto a la cepa silvestre, lo cual fue estadísticamente significativo. La expresión del gen STA3 disminuyó 3 logaritmos en la cepa mutante RELA con respecto a la cepa silvestre, lo cual también fue estadísticamente significativo. Estos resultados indican que RELA regula positivamente la expresión genética de ambas toxinas en la cepa H10-407, ejerciendo un efecto regulador mayor sobre el gen LTA. En la gráfica de la derecha se presentan los resultados de la expresión de los genes LTA y STA3, pero ahora en la cepa de TEC 9034A. El gen LTA se expresó menos que el gen STA3 en la cepa silvestre. La expresión del gen LTA disminuyó 5 logaritmos en la cepa mutante RELA con respecto a la silvestre, lo cual fue estadísticamente significativo. Y la expresión del gen STA3 disminuyó 7 logaritmos en la cepa mutante RELA con respecto a la silvestre, lo cual también fue estadísticamente significativo. Estos resultados indican que RELA regula positivamente la expresión genética de ambas toxinas en la cepa de TEC en 9034A, ejerciendo un efecto regulador mayor sobre el gen STA3. Estos resultados concuerdan con lo reportado con Silva y Benítez en el 2006 en Vibria cólera, ya que al igual que en este estudio, la cepa mutante RELA disminuyó la expresión de la subunidad A de la toxina del cólera, CTXA, la cual es homóloga a la subunidad A de la toxina de TEC. En 2014, Kyung Wang y colaboradores
reportaron que en una cepa mutante los genes RELA y SPOT-T de E. coli interhemorrágica disminuyó la toxicidad de dicha cepa sobre células Vero, lo cual lo relacionaron con una disminución en la producción de toxina chiga de dicha cepa, lo cual se puede relacionar con los resultados de este estudio, ya que la toxina chiga de E. coli interhemorrágica, como las toxinas termolábil y termostable de TEC, son enterotoxinas. Y finalmente, OICHO en 2018 reportaron que la cepa mutante en el gen RELA de Clostridium perfringens disminuyó la producción de la enterotoxina CPE, lo cual también concuerda con los resultados de este estudio. Cabe aclarar que actualmente no hay publicaciones que indiquen que la hormona PPGPP tiene efectos sobre los factores de violencia en E. coli enterotoxigénica. Siguiente, por favor. Las conclusiones a las que se llegó son que la proteína RELA, al sintetizar a la hormona, regula positivamente la expresión de las toxinas termostable y termolábil en las dos cepas de ETEC estudiadas. La expresión de ambas toxinas disminuyó en la mutante RELA con respecto a la silvestre, lo cual sugiere que dicha cepa es menos virulenta. Y los niveles de expresión de los genes ELTA y STAT3 presentaron mayor disminución en la cepa mutante RELA de ETEC E9034A. Por lo tanto, la hormona tiene un efecto regulador mayor sobre esta cepa. Siguiente, por favor. Y las perspectivas de este proyecto son las siguientes. Realizar los cultivos de las cepas silvestres y mutantes RELA de ETEC H10407 y ETEC 9034A para extraer RNA. Esto para realizar un tercer evento. Realizar las pruebas estándar de los genes LNGA, CSTH y CFA y determinar la expresión de estos genes en las cepas correspondientes de ETEC. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Iniciamos entonces, por favor, con la ronda de preguntas. Ok, parece ser que no hay preguntas o comentarios. Muchas gracias, Eduardo. A ustedes, gracias. A pasar a la última presentación del día, que corresponde a